Un tema que recientemente hemos incorporado, esta sección de educación sexual, un tema muy importante, a nadie le enseñan este tipo de situaciones, de asuntos, y aquí en Cadena Sur, pues interesados por el bienestar mental, social de toda la gente, bueno, pues hemos incorporado esta sección que el día de hoy tenemos nuevamente con la doctora Abigail Velázquez. Ella es sexóloga, ella está en la ciudad de Cuernavaca y el día de hoy hablaremos de barreras que impiden disfrutar del sexo a plenitud. Hay quienes nomás oír sexo, ay no, cállate, no digas eso. Ve las pantallas que están hablando de sexo, no, quita eso. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué? Bueno, pues ya tenemos en videollamada hasta la capital del estado a la doctora Abigail, a quien me da mucho gusto saludar. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Un placer de que me hayan invitado nuevamente. Claro que sí, doctora. Qué importante es el sexo en la vida, en la salud de las personas en varios sentidos, en muchos sentidos. Así es que hoy, si nos hace favor, coméntenos de esas barreras que nos limitan, esos prejuicios que no nos hacen disfrutar plenamente de nuestra propia sexualidad. Claro que sí, como hemos platicado en otras ocasiones, tenemos cuatro grandes enemigos para disfrutar de nuestra sexualidad. Y hemos hablado de ellos ya en varias ocasiones. El primero de ellos es la ignorancia. Tenemos también la vergüenza, la culpa y el miedo. ¿Cómo se ver manifestados? Estar muy relacionados con la parte sociocultural que tenemos los mexicanos, porque nos vamos a encontrar que tenemos desde una parte de la educación bastante restrictiva. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Nos vamos a encontrar con que los seres humanos vamos a empezar a explorar nuestro cuerpo desde edades muy tempranas. Lo vamos a ver desde los bebés, empiezan a tocar su cuerpo y van a tener sensaciones distintas en cada una de las partes. No es lo mismo lo que pueden sentir al tocar sus manitas, tocar sus piecitos, tocar la carita, a tener algún tipo de contacto con los genitales. Vamos a tomar en cuenta esto. Son bebés, no hay una estructura todavía de pensamiento, de lenguaje, y por lo tanto no va a haber una interpretación de qué están haciendo. Lo único que están percibiendo son sensaciones agradables. Pero ¿qué es lo que pasa? Que desde ese momento los papás empiezan con la restricción, porque muchas veces cuando los están cambiando, estos bebés pueden llegar a tocar sus genitales. Y entonces, ¿cuáles son las expresiones desde el principio? De hacerlos sentir culpa y de hacerlos sentir vergüenza. Al decirles niño sucio o niña cochina, no te toques, eso no se toca. Y tenemos también otro error, a que es el no nombrar a los genitales en su forma correcta, no llamar pene y vulva. Nos vamos a encontrar con toda una gama de formas en las cuales los llaman, que la florecita, que la palomita, que el pajarito, que el pizarrín, que mil formas con tal de no nombrar a los genitales en su forma correcta. Entonces, desde ahí estamos empezando con una situación que es la parte de la ignorancia. No se les está dando una información correcta ni una educación correcta a estos niños desde muy pequeños, porque estamos hablando ahorita de bebés. Cuando llegamos más o menos a una edad aproximada de 3 a 5 años, tenemos todavía más conciencia de las sensaciones corporales que tenemos. Aún no hay esta conciencia de que lo que se está haciendo es autoerotismo, que erróneamente ya lo hemos platicado aquí, que llaman masturbación, pero muchas veces vamos a ver a niños y niñas en estas edades de 3 a 5 años que están manipulando sus genitales. Regresamos nuevamente a lo mismo, que en lugar de que se dé información con respecto a qué es lo que está pasando, nuevamente se siguen generando estos sentimientos de vergüenza y de culpa hacia el propio cuerpo. Sobre todo de que está totalmente mal lo que se está haciendo, en donde no se le está permitiendo desde esta edad temprana reconocer su cuerpo, identificar las sensaciones que tiene en su cuerpo, porque como lo hemos también platicado en otras ocasiones, cuando escuchamos la palabra erotismo, de inmediato la relacionamos en forma específica a genitales. Y sabemos que el erotismo está relacionado con todos nuestros sentidos, todo lo que podemos percibir del exterior
a través de nuestros sentidos está relacionado con nuestro erotismo. Todas esas sensaciones agradables que podemos percibir, eso es nuestro erotismo. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Se les está limitando desde este momento a que experimenten, a que puedan empezar a disfrutar de todo lo que hay. Y, por ejemplo, algo que en lo que hay muchas personas que no están de acuerdo es justamente que se empiece a dar educación sexual desde edades muy tempranas, por ejemplo, preescolar, que también lo hemos mencionado. ¿Por qué? Por este entorno cultural y social en el cual vivimos, en donde tenemos educación sexual y en lo único que se enfocan es en la genitalidad. Prácticamente están pensando que si vamos a dar educación sexual a niños, les estamos poniendo una película porno, cuando no es así. Hemos platicado también la importancia que hay de saber qué es el sexo y qué es la sexualidad, de poder identificar todos estos términos, en donde el sexo va a estar determinado por la parte fisiológica, órganos sexuales, embarazo, eyaculación, erección, etcétera, todo lo que está relacionado con la parte fisiológica. Y la sexualidad es lo que nos hace ser, es todo este compendio de lo que somos y lo que nos va dando identidad como seres humanos, en donde sí encontramos el sexo, pero encontramos también el género, encontramos la reproductividad y algo súper importante, encontramos los vínculos afectivos. Entonces, todos estos aspectos se empiezan a enseñar a los niños a edades muy tempranas sin que tengan que ver absolutamente nada con la genitalidad. ¿Por qué? Porque son aspectos que están presentes en nuestra vida. Como le hemos dicho, el erotismo, ¿desde dónde viene? Desde todo lo que disfrutamos. Claro que a un niño pequeño no se le va a venir a decir ¿qué cosa te erotiza? No, claro que no. Es qué es lo que te gusta, qué es lo que más disfrutas, cuál es tu postre favorito, cuál es tu comida favorita, qué ropa es la que más te gusta ponerte, ¿por qué te gusta ponértela? Ah, es porque se siente rica esta textura. Claro que sí, desde ahí empezamos a tener nosotros este contacto con nuestras sensaciones, es decir, identificar qué cosa es lo que nos gusta, sin que haya ningún tipo de represión, sin que haya ningún tipo de sentimiento de culpa y sobre todo sin avergonzarnos de qué es lo que estamos sintiendo. Entonces, si desde edades tempranas podemos nosotros conectar con nuestra sexualidad conforme vamos creciendo, estos limitantes que tenemos para nuestra sexualidad no van a estar tan presentes y tampoco se van a estar reforzando. En cambio, si desde edades tempranas se nos enseñó que el sexo es malo, que el sexo es sucio, que no te debes de tocar, que tu cuerpo está mal, porque desde ahí se empieza en donde no vas a tocar tu cuerpo, en donde hay zonas de tu cuerpo que no debes de tocar, y el problema es de que ni siquiera hay una explicación de el por qué no. Entonces, esto también da pauta a que haya casos de abuso sexual. ¿Por qué? Porque la ignorancia, al no tener una educación sexual correcta, claro que va a abrir la puerta al morbo. El morbo es algo contra lo que también tenemos que luchar, en donde tenemos que darnos cuenta que la sexualidad es inherente a nosotros los seres humanos, es natural y debe de estarse manifestando. No es algo sucio, no es algo pecaminoso, no es algo que se deba de ocultar. Claro que no. Entonces, estas son algunas de las situaciones con las cuales nos tenemos que enfrentar con el día a día. ¿Cuál es la educación sexual que se está brindando? Esto es desde los niños. ¿Qué es lo que pasa con nosotros los adultos? Nos vamos a encontrar que va a depender de cuáles son las brechas generacionales que tenemos, es el momento en el cual nacemos y en el cual somos educados. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, con muchos adultos mayores que van a restringir totalmente su sexualidad, la van a reprimir, la van a ocultar. ¿Por qué? Porque van a estar presentes estos 4 grandes enemigos: la ignorancia, la vergüenza, la culpa y el miedo. ¿Por qué? Empieza un adulto mayor, empieza a sentir vergüenza porque, ¿por qué con esta edad todavía voy a tener deseo sexual? Empieza a sentir culpa, ¿por qué? Porque también pudo haber tenido una educación bastante rígida y también con un enfoque religioso en donde esto está mal, en donde la sexualidad era con fines reproductivos y no de disfrute. Va a sentir miedo también, porque muchas veces, ¿qué es lo que van a pensar de mí? ¿Qué es lo que van a decir? O ya no puedo, ya no tengo la capacidad de hacerlo.
En el caso de los hombres, van a tener este miedo a que ya no funciono como hombre, como varón. ¿Por qué? Porque ya no tengo una erección firme o ya no puedo lograr una erección. Por lo tanto, no voy a satisfacer a mi pareja. La mujer, ¿qué es lo que va a pasar? Ya no estoy lubricando y aparte, ya como estoy, empieza también esta desvalorización del cuerpo. Y todo esto gracias a la ignorancia en donde no se ha tomado conciencia de que nosotros, los seres humanos, como seres sexuales, vamos a tener este disfrute de todo, sobre todo de la sexualidad, en todas las etapas de nuestra vida. Entonces, aquí nos vamos a encontrar adultos reprimiendo y limitando su sexualidad por estas 4 situaciones. Y también con ese tabú de que los adultos mayores no deben de tener deseos. Tienen hijos, tienen nietos, y entonces viene también esta parte de la vergüenza de decir, es que qué van a decir, es que qué van a pensar, y aquí hay un grandísimo error que cometemos los seres humanos, dejar nuestro placer, nuestro disfrute, nuestro gozo, nuestro erotismo en el qué van a decir, qué van a pensar, en separarnos de quiénes somos para enfocarnos en qué es lo que dice la sociedad. Y claro, los seres humanos somos seres sociales, claro que es necesario esto para nuestra convivencia y nuestro día a día, pero en esta cuestión hay que dejar un poquito de lado esa parte de todo lo que estoy racionalizando, de qué es lo que van a decir, y enfocarme entonces en qué es lo que yo siento, qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo deseo. Ahora, gracias a todos los avances médicos, claro que los adultos mayores tienen la capacidad de disfrutar totalmente de su sexualidad a plenitud. Entonces, seguimos, siguiente generación. Estamos hablando de, por ejemplo, los que vendrían a ser los papás de mi generación, las personas que están alrededor de sus 60 años. ¿Con qué nos encontramos? Con que también vienen a presentar varias situaciones en donde posiblemente ya tienen algunos divorcios, en donde el hombre está en esa etapa en donde no sé si quiero otra vez otra vida con una pareja o estoy bien libre, pero aquí nos vamos a encontrar también con esta situación que hemos hablado en otras ocasiones de cómo es que se ha dado la educación y la formación que ha sido diferente entre hombres y mujeres, en donde muchas veces la mujer se divorcia y es así de, ok, ahora mamá, ayúdame con mis hijos, cuida a mis hijos, y entonces entra este rol de abuela, entrando ya esta parte de que la abuela ya se está desexualizando. Y el hombre, ¿qué es lo que pasa? El hombre tiene todas las posibilidades de ir y buscar a una mujer más joven, y eso es algo que le reconocen y es algo que le aplauden. Entonces nos vamos a encontrar también nuevamente con que estas restricciones y estas limitaciones entre la vergüenza y la culpa van a estar presentes. ¿Todo desde dónde? Fundamentados desde esta idea de la sociedad de qué es lo que se tiene que estar limitando. Podemos pasar ahora a otra generación más, por ejemplo, en donde me encuentro que andamos ahí entre los 30, 40 más o menos. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Venimos de una formación totalmente distinta a la que tienen ahorita los jóvenes. Nosotros venimos todavía de una formación en donde era importante la virginidad, en donde era importante el tener el contacto directo con esa persona que estás conociendo y con quien puedes llegar a tener algo más, aparte de un vínculo afectivo, con quien puedes también vincularte sexualmente. Entonces, ¿en dónde nos encontramos nosotros entre esta parte de los que eran súper conservadores y ahorita estas nuevas generaciones que vienen, en donde están siendo muy liberales? No de conocerse en redes sociales, en donde todavía este contacto de persona a persona, de tener la capacidad de conectar, como que ya no, como que ya nos conocimos y ya lo que vamos y eso es todo. A nosotros todavía nos tocó ser de una generación en donde, ¿qué era lo que pasaba? Si querías salir con alguien, pues era de que este chico, pues primero tenía que conseguir tu número, y cómo le hacía, pues a través de alguna de tus amigas. De allí pues empezar a platicar contigo, la salidita, que el cafecito, que la tomadita de la mano, que el besito, y después ya como que ya somos novios, y después ya se evoluciona así ya dentro del noviazgo a esta interacción más sexual. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que todavía mi generación va a estar buscando este tipo de contactos, y regresamos otra vez a esta parte sociocultural que está presente.
¿Qué es lo que pasa con las nuevas generaciones? Podríamos pensar que las nuevas generaciones ya no están presentando estas 4 situaciones de las cuales hablamos, que son la ignorancia, la vergüenza, la culpa y el miedo, cuando no es así. Algo que vamos a encontrar todavía en esta generación, hay mucha ignorancia. ¿Por qué? Porque la educación sexual sigue sin brindarse de una manera correcta. Todavía hay vergüenza, todavía hay culpa y claro que va a haber miedo, porque si no hay una educación sexual correcta, claro que se va a presentar miedo al momento de vincularse sexualmente con alguien. No se diga emocionalmente, en donde ahorita nos vamos a encontrar con que las emociones se empiezan a limitar, se empiezan a... ¿Por qué? Porque se está viendo como que lo importante es qué experiencia sexual vas a tener y dejan de lado la vinculación afectiva. Qué situación, doctora. Toda esta reseña nos da idea, nos da cuenta de lo complejo que es esta situación que traemos de años atrás y que, y que nos impiden disfrutar del sexo a plenitud. Cada una de ellas incluso podríamos diseccionarla, revisarla y nos encontraremos con todavía más cosas que entender. Sin embargo, pues bueno, no tenemos tiempo para eso. Para lo que sí tenemos tiempo y que sería importante que nos compartiera 2 momentos para vencer estas barreras. La primera, me parece a mí, para las personas adultas, las que debido a estas situaciones no pueden disfrutar, siguen con el miedo, siguen con la culpa, la vergüenza y se están perdiendo de todo este disfrute. Y la segunda, esto me parece muy importante, hablábamos de los bebés y cómo desde ahí se empieza a formar su educación sexual, su manera de enfrentar posteriormente la relación íntima. Así es que me gustaría que nos compartiera pues 2 sugerencias, primero a quienes ya estamos en una edad en donde va a ser difícil revertir todo esto, pero que podemos empezar ya a entender, estar conscientes de estas barreras y empezar a superarlas. Y el otro momento es para los nuevos padres, los que tienen niños, quienes desean que vivan una vida plena, con una vida sexual también plena y de disfrute, y también para las nuevas generaciones, cómo hacerle ahora para educarlos y que cuando sea el momento, pues entiendan que esto es algo muy normal. Claro que sí, con gusto. Bueno, empezamos. Adultos mayores, ¿qué es lo que tienen que hacer? Recordar que la sexualidad no está limitada a genitales. Eso es algo que debemos de tomar muy en cuenta, porque a veces pensamos que todo se resume en que haya una erección firme y que haya lubricación y a lo que van y se acabó. No es así. Aquí algo súper importante dentro de la sexualidad es estar en contacto con nosotros, con nuestras sensaciones y con nuestras emociones. No necesitan limitar su sexualidad a la genitalidad. Vuelvan a disfrutar, vuelvan a sentir, compartan algo que les guste ver, algo, una película, alguna serie, salir a caminar, ver un atardecer, algo que disfruten. Desde allí ya empieza esta parte de nuestra sexualidad. Compartan algo que les gusta comer, compártanlo, denlo de uno al otro, disfruten, estén en contacto con sus sentidos. Eso es algo súper importante, ese es nuestro erotismo, es lo que disfrutamos nosotros y si lo vamos a compartir con la pareja, muchísimo mejor. Si hay situaciones fisiológicas que impiden culminar con la parte de la genitalización, por favor, consulten a su médico, que claro que va a tener soluciones que los van a ayudar muchísimo. La parte más importante es lo que siento, cómo me vinculo con mi pareja, cómo puedo compartir todo lo que estoy disfrutando con esta persona con quien me vinculo afectivamente y me vinculo sexualmente. Entonces, lo primero, no limitemos la sexualidad a genitales. No, nuestra sexualidad está absolutamente en todo nuestro cuerpo. Disfrutemos todo lo que tenemos y compartámoslo con el otro, que es algo que también hemos platicado. El placer es responsabilidad de cada uno de nosotros, pero lo compartimos con el otro. Entonces, eso es algo. Recordemos, no limitarnos a genitales y disfrutar nuestra sexualidad a través de nuestro erotismo, es decir, a través de nuestros sentidos y compartámoslo con la otra persona. Esto para adultos mayores y de hecho para todas las edades. Entonces, esta es la parte que tenemos que compartir.
todo lo que somos con la otra persona. Ahora, a los nuevos padres, a los que están en estas generaciones, algo muy importante, que tengan información. Recordemos, nuestro principal enemigo, por eso es el que nombro siempre al principio, es la ignorancia. Si hay ignorancia, claro que la ignorancia va a generar vergüenza, culpa y miedo. Entonces, lo primero, tengo que acabar con la ignorancia. ¿Cómo lo puedo hacer? Acercándome a cursos, acercándome a talleres, en donde se me empiece a brindar esta información de cuál es la mejor forma que voy a tener para ir guiando a mis hijos que están en edades muy tempranas, que están pequeños, para este conocimiento en donde vamos a quitar ya estas sensaciones de culpa, de vergüenza, en donde nuestro cuerpo no tiene absolutamente nada de malo. Nuestro cuerpo es hermoso, es perfecto y lo tenemos para disfrutar. Es algo que se nos debe de enseñar desde el principio, súper importante. Aquí, así como se nos enseña a nombrar ojos, nariz, mano, boca, pie, cabeza, cuello, importante, nombrar pene, testículos, vulva. ¿Por qué? Porque esto es súper importante, que sepan nombrar las partes de su cuerpo. Porque al momento de que sabemos cómo nombrarlas, estamos ya también derribando ese otro problema que tenemos, que es el morbo. Si en donde se están nombrando las cosas de manera correcta y en donde se está tocando el tema de la manera que es totalmente natural, porque forma parte de nosotros los seres humanos, que estamos venciendo otra barrera más, que es el morbo, estamos quitando la parte culpígena de todas nuestras sensaciones, estamos quitando la vergüenza, y al estar brindando información, también se va a ir rompiendo la parte del miedo. Por eso la importancia de la educación sexual en todas las etapas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque para los adolescentes es algo importante, que también sería bueno si hay en alguna ocasión oportunidad de que me inviten y platicamos de cuáles son las actividades sexuales de riesgo que están llevando a cabo muchos jóvenes. Están teniendo muchas acciones que los están poniendo en total riesgo de embarazos, no de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque están pensando que ahorita, con toda la libertad que hay y con todo lo que ven en redes sociales, ya lo saben todo. Y nos estamos encontrando con situaciones que están siendo bastante complejas y que en generaciones anteriores no se habían visto. Entonces, aquí lo más importante, la educación sexual, porque rompiendo las barreras de la ignorancia, vamos a acabar con estos enemigos, que son la vergüenza, la culpa y el miedo. Perfecto, le tomamos la propuesta, doctora, claro que sí. En una siguiente colaboración podemos dedicar a este tema específico hacia el sexo que hoy se da entre los adolescentes, que como ha dicho, pues es intenso, es ya sin mucha vergüenza, sin pensar las consecuencias. Ahora nos pasamos al otro lado, ¿no? Que también no puede, que tiene que hacerse también de manera responsable y sobre todo cuidando la salud. Con esas dos consideraciones me parece que el sexo siempre será maravilloso. Y qué buena recomendación nos dio de recuperar ese sentido sexual, no de contacto físico entre genitales, sino de disfrutar esos momentos. Estará de acuerdo que hay quienes dicen, hoy esta comida me supo deliciosa, y no solamente es por la comida, sino por la compañía, por el placer, por lo que uno imagina y por lo que uno piensa teniendo ahí cerca a su pareja. Eso me parece sensacional, hay que recuperarlo, hay que hacerlo. A todas aquellas personas que ya estén en posibilidad de tener relaciones sexuales, y como decíamos, pues con esas consideraciones, ¿no? De cuidar la salud y ser responsables también. Pues muchas gracias, doctora. También para los padres nuevos, siempre queremos tener un México progresista, un México de desarrollo, un México con ciudadanos sanos, y esta recomendación de empezar a llamar las cosas por su nombre es básica y fundamental. Lo es para todo, en el sexo es lo mismo. Muchas gracias, doctora. No sé si quiera darnos alguna última recomendación, darnos alguna tareita por ahí y algún otro consejito. Claro que sí. Ya saben, su tarea es siempre disfrutar. Desarrollen su erotismo, estén en contacto con sus sensaciones, estén en contacto con sus emociones. Todo lo que disfruten, compártanlo con su pareja. Se puede disfrutar absolutamente todo.
todo aquello que nos brinde placer se disfruta. Un buen libro, un buen café, una comida rica, una platicadita rica, todo lo que podamos compartir con nuestra pareja y que nos brinde placer es parte de nuestro erotismo. Entonces, por favor, de tarea, disfruten, compartan, vivan. Y pues bueno, lo que les digo siempre, felices orgasmos. Exactamente, nos sumamos a esa recomendación, felices orgasmos, pero como dice también aquella frase, el orgasmo es de quien lo trabaja, ¿verdad? Así parafraseando a Emiliano Zapata, ¿verdad? Pero bueno, gracias doctora, excelente día y nos veremos pronto, espero. Muchísimas gracias, un placer haberlos saludado. Un abrazo a usted y a su amable audiencia.